Cambio de voz. Vamos a tener un invitado en esta primera conexión a don Alberto Vargas, quien es el presidente de la Confusan, la Confederación de Funcionarios de la Salud. Alberto, un dirigente conocido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Juan. La gente está Un muy gusto. enojada con el gremio de la salud y dice, mira, cuántas operaciones, qué sé yo. Pero ayer me encontré con un facultativo, no voy a dar el nombre, comprando unos remedios en farmacia tarde. Y me decía, no, fíjate que en el hospital está todo operando, la urgencia, rayo, en fin, me dio una lista de varios departamentos que están operando en el hospital clínico. No sé cómo estarán los consultorios. Pero el tema está, yo te mostraba una información, tú tienes otra información, está todo Exacto. medio encontrado, parece medio complejo esta paralización porque revisando la prensa, en algunos diarios se habla de que entre el gobierno y nueva mayoría no hay acuerdo y no se logra destrabar esta medida, este 3,2% que se rechazó definitivamente. Entonces, todo a foja cero y esto ya estamos en día martes. ¿Cuánto llevan? ¿Una semana de paralización más o menos? Sí, continuado desde el día miércoles de la semana pasada, Ya. efectivamente. Claro. Sí, Perdón, del día martes de la porque semana fue pasada. martes hasta como el viernes y de ahí vino el feriado largo y se continuó con esta paralización los días 2, 3 y 4 y ya estamos hoy día 8. Exacto. Sí. ¿Qué está pasando? Cuéntanos qué es lo que se percibe en cuanto y qué saben ustedes como dirigentes, porque el contacto que tienen con los dirigentes a nivel nacional les hace estar en paralización acá y a ir sumando gente a la causa. Efectivamente, bueno, el mismo tema en realidad de la tecnología hoy en día permite, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales en realidad estar en el instante, en el momento Ujú. que están negociando. Sí. A ver, la información que sí, efectivamente, el 3,2% en realidad el gobierno ha sido persistente, insistente, en el sentido de imponer ese 3,2%, situación que sus mismos parlamentarios, ¿no es cierto?, lo han rechazado, Ujú. porque lo han considerado efectivamente insuficiente. ¿Y por qué lo digo que lo han rechazado? Porque específicamente en la ley de reajuste trae aproximadamente 49 artículos, de los cuales en cierta forma de los 49 fueron rechazados exclusivamente dos, que fue el primero, donde se entrega el reajuste del 3,2, y el Ya. número 49 que Ujú. entrega los bonos. Y todo el resto de los artículos fueron aprobados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, es decir, en El ambas cámaras. Senado, sí. Exacto. Y estos dos artículos en conflicto son los que en definitiva tienen entrabado hoy en día el gobierno, ¿no es cierto?, con, o evidentemente nosotros los trabajadores del sector público. Y también lo tienen trabado efectivamente, ¿no es cierto?, con sus parlamentarios, en Ujú. definitiva, ¿no es cierto?, que son de la nueva mayoría, Sí, claro. que en definitiva rechazan estos artículos. Y las informaciones, por lo menos, que tenemos, ¿no es cierto?, hasta en realidad a las 12 de la noche, Ya. o 11 y media de la noche, ¿no es cierto?, es que el gobierno insistiría, ¿no es cierto?, con un veto presidencial, evidentemente, ¿no es cierto?, con el 3,2, pero lo único que modificaría, ¿no es cierto?, sería modificar las líneas de corte respecto a los bonos, ¿no es cierto?, y mejorar los bonos de los sueldos más bajos. Y que supuestamente eso, ¿no es cierto?, tendría un acuerdo por parte de sus parlamentarios. Ujú. Ahora, podría uno pensar en realidad que entonces todo este tiempo, en cierta forma, ¿no es cierto?, el gobierno lo único que ha hecho con los funcionarios públicos en realidad es hacer que, Ujú. nosotros perdamos nuestro tiempo a través del proceso de negociación y además hay otro tema en realidad porque muchas veces a nosotros se nos culpa respecto, ¿no es cierto?, a la situación de paralización y Sí, que claro. afecta evidentemente, ¿no es cierto?, a los usuarios, pero en definitiva es el mismo gobierno el que está jugando con los usuarios por no llegar a un acuerdo en cierta forma dentro de los plazos de negociación que se tienen para no llegar a este tema, ¿no es cierto?, de las Claro. movilizaciones. Claro, y esto es no solamente el tema de la salud, porque estamos hablando de todo el aparato público en Chile, ¿no? En que están ustedes se suman indudablemente como Confusan también. Exacto. Usted, tú como dirigentes, me imagino que esto los deja también muy inquietos, porque también tienen que transmitir a las bases y también transmitirle por sobre todas las cosas un poco de tranquilidad a la gente, que es la que más, en el tema de la salud, que es muy sensible, Alberto, tú lo sabes. Claro, efectivamente, para nosotros los funcionarios, especialmente, ¿no es cierto?, que somos del ámbito de la salud, es súper complicado llamar y convocar a una paralización de actividades, ¿no es cierto?, porque nosotros trabajamos con personas Ujú. y muchas veces, en cierta forma, uno podría decir que efectivamente tiene que colocar las cosas sobre la balanza, entonces se llegan a estas medidas en realidad cuando ya
En definitiva, hay una sordera de parte, ¿no es cierto?, de la autoridad y así se ha visto reflejado, ¿no es cierto?, porque ha persistido, como vuelvo a repetir, respecto al tema, ¿no es cierto?, del 3,2. Entonces nosotros tomamos medidas de contingencia y esas medidas de contingencia están dadas evidentemente, ¿no es cierto?, por la formación de turnos éticos. Además tenemos turnos en puerta, ¿no es cierto?, que van haciendo, ¿no es cierto?, una especie de triage, un tema, ¿no es cierto?, de categorización respecto, ¿no es cierto?, a lo que se debe atender, que nosotros catalogamos en cierta forma que es urgente dentro del ámbito de la atención primaria. Sí, claro, ¿ya? claro. Porque hay Sí, otras situaciones que efectivamente, ¿no es cierto?, si son muy complejas, son derivadas al hospital clínico en realidad. no, y yo te contaba ya y te confirmaba, porque dicho por un facultativo, en que hay muchos departamentos dentro del hospital clínico que sí están trabajando, precisamente para no encontrarse con temas muy complicados de repente, ¿no? Especialmente a la urgencia, ¿no es Exacto, es cierto? decir, nuestra adhesión a las movilizaciones y específicamente a estas paralizaciones en realidad tienen un carácter en realidad, ¿no es cierto? Siempre primero pensando en nuestros usuarios y Ujú, después evidentemente, ¿no es cierto?, pensando quizás, ¿no es cierto?, en poder lograr una mejora en el proceso de negociación. Y, no, y muchas veces, de cierta forma, si uno mira hacia atrás, cuando la atención primaria por lo menos ha paralizado, no solamente ha tenido un componente, ¿no es cierto?, ujú, de beneficio para nosotros los funcionarios, sino que también, ¿no es cierto?, para nuestros usuarios. Porque si nosotros no hemos dado pelea en muchos aspectos, en realidad, específicamente por el tema del financiamiento, hoy en día no tendríamos un buen financiamiento, es decir, no un bueno, pero un mejor financiamiento respecto, ¿no es cierto?, a la atención primaria. ¿Ya? Porque no olvidemos que hoy en día en realidad el aporte que se hace a la atención primaria bordea los 6.200 pesos, 6.000 casi 200 pesos en realidad por persona inscrita en un CEFAM. ¿Ya? claro, Y cuando una persona llega a un CEFAM, evidentemente, ¿no es cierto?, no gasta los 6.200 pesos, claro, gasta claro. mucho más. Porque si usted va a una consulta afuera, le sale como 3.008. Ajá, Y ese médico le va a dar una receta. Y esa receta la tiene que comprar afuera. claro. Y promedio, ¿no es cierto?, de una receta de ese tipo en realidad está entre los 5.000 y 6.000 pesos. Entonces ya, ¿no es cierto?, externamente está gastando entre 10.000 y 15.000 pesos, ¿no es cierto?, en una consulta privada. En cambio, el Estado, con los aportes que nos entrega, nosotros alcanzamos a cubrir prácticamente 6.200, ¿no es cierto? Pasamos a cubrir en cierta forma el 50% de lo que en cierta forma debería costar efectivamente, ¿no es cierto?, una prestación médica. Una Ujú. prestación médica con los medicamentos. Porque los CEFAM se le hace la atención médica y además en cierta forma se le entregan los medicamentos. Y si tiene que tomarse exámenes, también se los toman gratis. Ujú. Entonces, para O- eso nosotros efectivamente necesitamos un financiamiento, pero un financiamiento que no sea sustentable en el tiempo en realidad. Alberto, hoy en día en los consultorios, y esto como información general para la audiencia que nos está escuchando a esta hora de la mañana, porque muchos nos preguntan a través del famoso WhatsApp generalmente, ¿estará atendiendo el consultorio? ¿A qué hora se entregarán los remedios? Ayer me llamó una amiga del consultorio, Mateo Bencur, de los consejos de desarrollo que tienen, y me decía que sí, efectivamente, por lo menos el Bencur entregaba medicamentos de 5 a 8 en la tarde. En fin, pero es la pregunta recurrente. Entonces, de- estamos dando esto que es como doméstico, todavía sin entrar en el tema de fondo, que es la paralización y cuándo se irá a arreglar. Yo creo que esto todavía tiene un par de horas más y de días más, no sé, 48 horas más, por lo menos, no sé. Espero que sea lo más pronto posible. Sí, Pero en en los realidad. consultorios de atención primaria, que es donde la gente, cada consultorio tiene una lista larga de atención. Pues imagínate que el puro Bencura atiende más de 30.000 usuarios. No sé Exacto. cuánto tiene el 18, cuánto tiene el Damiano y cuánto tiene el Fenton, en fin, pero igual ustedes son un consultorio y tú trabajas en el 18, es de una larga lista de usuarios que atender. Sí, bueno, en nuestra población que nosotros debemos atender son 90.000. 90.000. 90.000, sí, Una cifra, pero claro. Y interesante, grande. prestaciones de los 5 CEFAM que hay en la comuna, en realidad aproximadamente son como 2.000 prestaciones diarias. En realidad, Ujú. ese es más o menos un promedio, incluyendo las consultas médicas, ¿no es cierto?, las prestaciones, ¿no es cierto?, de los distintos profesionales que tenemos en la atención primaria. ¿Hay turnos éticos hoy en día, Alberto? Exacto. ¿Qué, Todo qué se durante atiende en un turno ético para saber? En un turno ético, primero lo que hace, ¿no es cierto?, el turno, primero hay un turno de puerta. ¿Ya? Ya. Ese turno de puerta, efectivamente, ¿no es cierto?, es el que recibe el usuario y va viendo, ¿no es cierto?, Derivando un va poco, ¿no? derivando, efectivamente, ¿no es cierto? A ver, lo que se está haciendo, por ejemplo, son consultas médicas, en especial, en realidad, por ejemplo, a ver, hagamos una priorización.
una persona que viene, ¿no es cierto?, con molestias, ¿no es cierto?, son pasadas, ¿no es cierto?, para que sean evaluados por la enfermera del establecimiento. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si viene una persona y que sabe que necesita un certificado porque me lo están pidiendo en una empresa y uno entra a evaluar efectivamente, ¿no es cierto?, ¿Cómo si es no? urgente o no es urgente. Ya, Si ya. lo necesito, no sé, pues para 2 días más, 3 días más, bueno, tratamos, ¿no es cierto?, también de resolver eso. Pero si lo necesita para dentro de 15 días más, no es urgente. Sí, claro. Entonces, entre la morbilidad y el certificado médico, yo elijo la morbilidad. Perfecto. Los controles de embarazo, ¿no es cierto?, futuras mamitas, ¿no es cierto?, que tienen Sí, algún grado de riesgo, también se están atendiendo, se están entregando los medicamentos de los pacientes crónicos, pero del día. ¿Ya? ya. Es decir, por ejemplo, hoy día estamos a 9, ¿no es cierto?, se le entregan a aquellos que tenían citación hoy día 9, Sí, pero si hay alguno que está atrasado, se hace este turno, ¿no es cierto?, especial que es, cómo hoy día en no. día de contingencia se está utilizando el turno de 5 a 8 de la noche, Ya, ¿ya?, cómo no. para entrega de medicamentos. Vamos a hacer un alto en aquello porque tenemos llamado telefónico. Y por ahí hay un par de fonos. Sigue el hilito ese del cablecito allá. Ahí tienes un par de fonos. Ese mismo, sí. Buenos días. Hola, buenos días, don Juanito. Buenos días, tema amiga. Cuéntame. Mi consulta es si se están tomando los exámenes, que algunas personas tenían hora para exámenes. ¿Se están tomando los exámenes en la salud primaria? Ya, Y si ellos están preocupados que estén los medicamentos que la gente va a buscar en los consultorios, porque están faltando medicamentos. ya. ¿Cómo no? Muy bien. Eso es mi consulta, y que ojalá siempre estén dando a conocer qué se está haciendo en los consultorios, qué atención están teniendo. Ya. ¿Cómo no? Bien. Ya, esa era mi consulta. Gracias, don Juanito. Gracias, gracias. Ahí es la consulta, Alberto. Sí, Rayos era lo primero. no, exámenes. ¿Examen era? Exámenes, Ya, sí. exámenes. Los exámenes en realidad no se están tomando, pero una vez que se termine la paralización, efectivamente vamos a reagendarlos en realidad. Eso de reagendar, ¿qué plazos tiene? Porque si me van a atender 3 meses después, calcula. No, Aquello, porque eso es lo que se dice habitualmente, Alberto. a ver, sí, efectivamente en realidad. Es decir, eh, lo mismo que decía la auditora, Ya, en cierta forma, hoy en día ha aumentado considerablemente la toma de exámenes en la atención primaria. De promedio en realidad son 120, casi 200 muestras que se evalúan diariamente en realidad, porque hoy en día para un mejor diagnóstico la atención primaria tiene en cierta forma, gracias a Dios tiene en cierta forma, ¿no es cierto?, este laboratorio donde uno puede obtener en cierta forma con más veracidad efectivamente, ¿no es cierto?, la patología que pudieran tener. Pero claro, para decirle, ¿no es cierto?, al auditor en realidad no, por ahora no se están tomando los exámenes en realidad, porque también la gente que está en el laboratorio, ¿no es cierto?, también está participando de esta paralización en realidad, que en realidad esperamos, ¿no es cierto?, que se resuelva a la brevedad posible en realidad. Y respecto al tema, ¿no es cierto?, de los medicamentos, efectivamente nosotros como gremio especialmente, ¿no es cierto?, hemos sido bastante, ¿no es cierto?, quisquillosos respecto, ¿no es cierto?, con las autoridades, no solamente nacional, sino que también regional, ¿no es cierto?, ujú, para que efectivamente, ¿no es cierto?, los medicamentos estén constantemente en los establecimientos. Y ahí volvemos en cierta forma al tema del financiamiento, ya. porque con un mejor financiamiento quizás vamos a tener una posibilidad de tener una mayor cobertura en medicamentos, con una variedad en cierta forma, que en cierta forma los médicos pudieran tener más alternativas respecto a, ¿no es cierto?, qué medicamentos entregar en realidad. Ujú, ¿cómo no? Ese es el modus operandi. Ahora, estamos hablando delante qué es lo que está funcionando. Tú me hablabas de una comisión puerta y de ahí se priorizaba, digamos, de acuerdo a cada caso, por así decirlo, ¿no? Si llega alguien de gravedad, ¿se deriva al hospital, va a la urgencia o ustedes un poco pueden resolver aquello también dentro de los turnos éticos? Sí, bueno, efectivamente hay medidas de contingencia que se toman en el momento, dependiendo de los medios que tenga cada establecimiento también. Y de ser muy complicado, muy grave en realidad, efectivamente, claro, uno lo hace la derivación inmediata, ¿no es cierto?, al hospital clínico, hay una coordinación respecto, ¿no es cierto?, con el servicio de urgencia para estas derivaciones, el hospital clínico facilita, ¿no es cierto?, los equipos móviles que tienen, ¿no es cierto?, las Sí, sí, ambulancias claro. como para ir a buscar a estos pacientes y poder llevarlos. Pero se presenta muy poco eso en realidad. Además, también decirte, Ujú. Juan, que nosotros tenemos servicios de urgencia en la atención primaria y Ya, estos están funcionando desde
desde las 7 de la tarde, ¿no es cierto?, en el caso del CEFAM Mateo Bencur, y 18 de septiembre desde las 7 a las 11:30 de la noche, donde hay disponibles médicos, y en el CEFAM Juan Damianovich empieza a las 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Los SAPU. Los SAPU, los servicios de urgencia. Sí, sí. ¿verdad? Y ahí efectivamente también se les entrega los medicamentos a los usuarios. ¿Ya? Ya. Porque en muchas partes, en realidad, por ejemplo, si tú vas al hospital clínico, en realidad te hacen la atención, pero tú los medicamentos no te los entrega el establecimiento. Tienes que ir a la farmacia, quizás está ahí Sí, mismo, sí. o otra que esté de turno, y tienes que comprarlo. En cambio, en la atención primaria nosotros le entregamos los medicamentos también a estos usuarios que, ¿no es cierto?, que llegan a los servicios de urgencia, A los SAPUs. a los SAPUS. Están atendiendo. Están atendiendo con normalidad. Ya, eso es un buen dato para saber Exacto. por la gente si tiene alguna incomodidad respecto a remedios o respecto a algunas dolencias que le aquejan. Entonces está esto salvaguardando de alguna manera el que no se atienda. ¿Y esto está con equipo completo, Alberto? En los servicios de urgencia, sí, efectivamente. Es decir, Ahora, en estos días. en estos días, sí. A ver, hemos tenido durante el transcurso del mes, no solamente por el tema de la paralización, sino que ya de antes en realidad tenemos una dificultad con... ¿Carencia de médicos? Exacto, con carencia de médicos. Pero esto tiene un trasfondo detrás, en Ya. realidad. Una es, ¿no es cierto?, cómo incentivamos primeramente, ¿no es cierto?, a los médicos, ¿no es cierto?, a permanecer en la atención primaria, Ujú. a hacer turnos también. Y por otro lado, en realidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con algo ya más local, en realidad, en la prontitud, efectivamente, ¿no es cierto?, de cancelarles sus prestaciones, porque Ujú. por lo general los médicos en la atención primaria que están haciendo urgencias, están trabajando en el SAPU, perdón, están trabajando, boleteando a honorario, Ya, en sí, cierta claro. forma. Entonces, los pagos a los honorarios hace un buen tiempo viene siendo postergada en el tiempo, en realidad. Ya. No se le está pagando cuando debería ser, en realidad. Se le ¿Cómo está no? pagando ¿Cómo no? con 10, 15 días inclusive de atraso. Entonces, todos trabajamos en definitiva, ¿no es cierto?, por algo, en realidad. Es decir, uno dirá, bueno, es un médico, no lo necesita, pero bueno, en definitiva, en realidad es su remuneración ¿Y eso debería ha estar hecho que pagado. los médicos hayan desertado un poco del sistema, Alberto? ¿De la atención primaria? ¿Por el tema de los pagos? Ese es uno, y ¿De bueno, los factores? sí, uno de los factores, pero hay más factores en realidad. Ya. Cómo hacemos más atractivo, en cierta forma, la atención primaria en el sentido, en realidad, también de la comodidad, de los espacios donde uno, en cierta forma, puede atender mejor, en realidad, de la disponibilidad, en cierta forma, de mayor tecnología, inclusive, ¿no es cierto?, para dar un mejor diagnóstico, en realidad, de que no tengas que nuevamente derivarlo al diurno, ¿no es cierto?, y que del Ujú. diurno tenga que ser derivaciones para otros lados, en realidad. Eso no está faltando a la atención primaria, pero ahí, en cierta forma, va a depender, en cierta forma, también de los municipios, cuánta cantidad de recursos igual puedan aportar, en realidad, para ir mejorando este ámbito y dar una mejor cobertura. Ejemplo, en otras Ujú. comunas, por ejemplo, no de acá Punta Arenas, de la región, pero en otras ciudades, en realidad, por ejemplo, pongo aquí que en realidad Ya. tiene una tecnología, en realidad, que han colocado las autoridades de allá, los alcaldes, en realidad, que es impresionante, en realidad, equipos de rayos X, Ya. equipos para hacerse las ecos abdominales. En la atención primaria. En la atención primaria. Ujú. Y eso es bueno porque en definitiva uno hace que el usuario, ¿no es cierto?, no tenga que estar en cierta forma deambulando en la atención, ¿no es cierto?, primaria y secundaria en realidad para poder obtener en cierta forma una mejor respuesta a su demanda en salud. Me quiero salir un rato del tema agudo que están viviendo por estos días, Alberto, tú como presidente de la Confusan, de la Confederación de Funcionarios de la Salud, en este caso como representante tú de la salud primaria, para que hablemos de esta visita de la presidenta Bachelet y de la inauguración de este hospital comunitario en Puerto Williams. Ah, perdón, antes de eso tenemos un llamado telefónico. Buenos días. Aló. Aló. Ya. De esta visita de la presidenta y de los hospitales que vamos a tener a futuro funcionando, uno de ellos creo que en marzo ya el de Natales por ahí y también muy pronto el de Porvenir, porque a esta infraestructura hay que ponerle personal, profesionales, que si no tenemos los médicos en los consultorios de atención primaria, ¿qué va a pasar con los hospitales? Médicos generales no estoy hablando, no, ni siquiera especialistas, porque me imagino que los especialistas en el caso de William van a hacer rondas médicas, será 1 o 2 veces al menos, eso se va a ir sabiendo a futuro. Pero en el tema, por ejemplo, del hospital comunitario, ¿qué te parece Williams con un hospital comunitario
y con todo lo otro que se va a ir sumando acá, como tú, funcionario antiguo de la salud. Sí, todo lo que se haga en salud siempre es bueno en realidad. Bueno, William tiene aproximadamente 2000 y tanto. 265 habitantes. Sí, claro. Entonces, un hospital comunitario es beneficioso por un tema de traslados, por un tema, en cierta forma, ¿no es cierto?, de los costos que tiene, ¿no es cierto? Sí, claro. Eh, Nos parece en realidad de que eso le hace bastante bien, en cierta forma, no solamente a William, sino que Sí, también lo pues, que va a venir pronto en Natales, ¿no es cierto? el porvenir Mejorar también. la red asistencial en realidad, eso va haciendo, ¿no es cierto?, que cada día tengamos una mejor calidad de atención. Ahora, eh, efectivamente, ¿no es cierto?, las dificultades que podrían presentarse, quizás no ahora, porque recién en cierta forma está partiendo con una marcha blanca Ujú. el hospital. Va a ser el tema del recurso humano. ¿Cómo mantenemos a estos funcionarios, ¿no es cierto?, especialmente los médicos, ¿no es cierto?, trabajando en estas áreas y tan aisladas en realidad, ¿no es Claro, cierto? Es decir, claro. ¿cuál va a ser los incentivos específicos en realidad que se le van a llegar, Y más allá vamos, de lo remuneratorio? sí, exacto, ahí nos vamos a encontrar otra vez con el mismo tema que le está afligiendo a ustedes ahora. Esperemos de que estas remuneraciones, y especialmente cuando se está, yo no sé si ganan zona, en este caso por vivir en zonas aisladas, desconozco cómo se maneja el aparato público en este momento. Pero bueno, tú lo podrás conocer mejor que yo y podrás comentarlo. ¿Ganan zona ustedes acá o no? Sí, sí, bueno, Un bono, no sé, como hoy día todo se grafica en bonos, no sé. no, en el ámbito público, bueno, todos los funcionarios públicos tienen una asignación de zona Ah, dependiendo, ¿no es cierto?, asignación de zona. del ámbito geográfico donde se vive. Ya, A más lejanía del centro del país, ¿no es cierto?, de sí. Santiago, en cierta forma, se tiene mayor zona. El máximo de zona en realidad es un 70%, a ver, en el caso de Punta Arenas es un 70% del sueldo base. Ya, Es decir, si un funcionario gana 100.000 su sueldo base, es el 70% de eso, 70.000 70 mil pesos. pesos, ¿No es ya. cierto? En el caso de William, tengo entendido que ellos tienen, me parece, un 85% más o menos de zona, si no me equivoco. Bien. Es más o menos lo mismo que tienen, me parece, Puerto Natales Ujú. y Por venir. Comuna Torres del Por- Paine, me Ah, parece, sí. claro, Torre del Paine, ¿Ya? por la lejanía. Entonces, estamos hablando que serían 85.000 en base, ¿no es cierto?, a 100.000. Pero eso, lo único que viene a paliar es, ¿no es cierto?, es el mayor costo de vida que tiene uno, ¿no es cierto?, en estas zonas, en realidad, que es más caro, ¿no es cierto?, todo en definitiva. Ya. Mira, estoy aquí observando, dice, WhatsApp, dice, buenos días. Quería dar a conocer las instituciones que están en paro. Ayer estuve en el Compín a las 10 de la mañana. Tres señoras que trabajaban salieron a pasear, después me fui a la inspección del trabajo a hacer la denuncia y no había nadie. Al rato llegaron algunos funcionarios, o sea, ellos hacen de este paro unas vacaciones. Me gustaría, y usted, que, bueno, me gustaría que, me imagino que se comentara y lo vieran. Ah, y que lo vieran, gracias. Bueno, se ha dicho mucho de ello también, que muchos funcionarios incluso en este feriado largo simplemente optaron por salir de la ciudad. Y una gente me dijeron, mira, así andan hasta en Viña. Se corren esta ola de rumor y en las redes sociales de todo, Alberto. No sé si están así, pero bueno. Sí, ¿Qué apoyo y qué conciencia hay de que esta es una paralización y de mejoras, indudablemente, el factor económico? sí, en realidad yo creo que, a ver, primero que nada, de cierta forma, claro, es decir, están en su derecho, en cierta forma, ¿no es cierto?, de opinar y de hacer de repente quizás prejuicios respecto, ¿no es cierto?, a lo que hace y uno no hace dentro Ujú. del servicio. Y de la paralización en este caso. Claro, sabemos que esto genera en cierta forma un poco de indignación, rabia en los usuarios, pero yo también llamo a que esa indignación, esa rabia también la manifestemos de cierta forma, ¿no es cierto?, al gobierno, a la autoridad, porque ellos colocan en esta situación, y no solamente en esto en realidad. No nos olvidemos también que dependiendo de cierta forma, ¿no es cierto?, de esta negociación del sector público, va a venir la negociación del ámbito privado. Ujú. Y por lo general esta es una clara muestra en realidad de lo que se le viene a los privados. Ujú. Es decir, aquí estamos hablando de cierta forma que si hoy en día una remuneración de un privado es el mínimo, que es 280.000 pesos, ¿no es cierto?, prácticamente ellos van a tener un aumento en la próxima negociación, ¿no es cierto?, que tengan con el mundo privado en realidad de más allá de 8.000 pesos al mes, ¿no va a ser? ¿Qué alcanza con 8.000 pesos más cuando la inflación, en cierta forma se dice que es un 3%, pero nosotros no es la misma inflación que tenemos acá en la zona, po? Exacto.
Ujú. La inflación del 3% en realidad será en Santiago. Pero acá uno ve los productos como son en realidad. Especialmente, ¿no es cierto?, las frutas y verduras. Que es súper necesario en realidad, ¿no es cierto?, No, para una salud. todo sube, todo. Si uno va mes a mes comprando las cosas en un supermercado, vas viendo cómo se hacen los productos, ¿no es cierto? En todo orden, no solamente la fruta y la verdura, las carnes, todos los productos, en fin, lo que sea, lo que vas comprando de mes a mes va subiendo mucho, indudable. Así que en ese aspecto hay que tener, digamos, mucha visión, amplia visión. Yo lo digo, uno también se molesta, dice, mira, ¿hasta cuándo termina este paro? Pero ayer, por ejemplo, me decía, la presidenta anda acá en vez de preocupada mejorar el paro. La presidenta no mejora el paro, hay un equipo negociador, partiendo por el ministro y su secretario y la gente que ponga en la mesa de diálogo. ¿Con quién hoy día se está negociando? A ¿Con ver, quién se negocia? se está negociando con el ministro de Hacienda en realidad, Señor Valdés. el señor Valdés, claro, efectivamente. Y claro, evidentemente todo esto son, en definitiva, ¿no es cierto? También la presidenta de la República tiene su equipo político, evidentemente, ¿no es cierto? Ujú. Donde está incluido el ministro Valdés, que en cierta forma le va dando a conocer, Transmitiendo, claro. transmitiendo constantemente, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto? Ahora, nosotros también entendemos en cierta forma, ¿no es cierto?, de que debe haber una responsabilidad fiscal, ¿ya? Ujú. Pero así como se dice que debe haber una responsabilidad fiscal, no podemos estar gastando, por ejemplo, 180 millones de pesos, ¿no es cierto?, para cambiar todas las luminarias y todo el sistema de circuito de televisión, ¿no es cierto?, del Congreso. Claro, sí, pues ¿Ya? sí. Entonces, y así hay muchas cosas más en realidad, que en definitiva nosotros no nos damos cuenta, pero criticamos específicamente, ¿no es cierto?, aquello, ¿no es cierta forma, que vemos más. Y en este caso criticamos efectivamente, ¿no es cierto?, a los funcionarios públicos porque están en paralización, porque no están entregando Oye, esto todos los ciertas. años, ¿ah? Todos los años cuando se entra a discutir el tema todos los años pasa con la NEF, cuando entran a tallar otros organismos públicos, registro civil, acuérdate cuánto tiempo estuvo el año pasado en paralización, como 2 meses. Exacto. Y no solamente estaban pidiendo reivindicaciones para ellos, sino que estaban pidiendo que se mejore el sistema, ¿no es cierto?, de la entrega de documentación. Claro, ¿Ya? Es decir, el tema cuando se licitó en el caso del registro civil, ¿no es cierto?, el sistema, ¿no es cierto?, todo informático y todo eso, por eso también se estaba alegando. Y los funcionarios no tendrían por qué estar haciéndolo. Pero como uno quiere entregar realmente una calidad de atención, ujú, uno no solamente se preocupa de uno, se preocupa en cierta forma de que con lo que está trabajando esté en claro. buenas condiciones. Y eso también nos pasa Tú a me estás nosotros. diciendo que el equipamiento hoy día está obsoleto, que está en malas condiciones en los consultorios, que no se está trabajando con el mejor equipamiento. Es decir, hay que mejorar la tecnología, pero primordialmente en realidad en lo que pasa en la atención primaria hay que mejorar el tema, ¿no es cierto?, de los espacios, de los Ya, espacios físicos. Estamos hablando, hacinados. hay un hacinamiento efectivamente, porque estos centros de salud, que en cierta forma fueron hechos para un tipo de atención. Y ya venimos trabajando más de 10 años en realidad en un modelo de atención que se llama salud familiar. Y en la salud familiar después se fueron incorporando, por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo, un programa del gobierno de la presidenta Bachelet en su primer periodo, ¿no es cierto?, que incorpora un equipo multidisciplinario Ujú. que está por psicólogo, matrona, terapeuta, educadora de párvulo, ¿no es cierto? Entonces se van incorporando más profesionales, pero con el mismo espacio físico. Ya. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, cuando se van incorporando, y todos los años se van incorporando una que otra, ¿no es cierto?, programa en realidad, y hay que ir buscando el espacio de donde incorporar esos funcionarios, Claro. esa dotación. Y hoy en día, en cierta forma, si uno mira en cierta forma la atención primaria, hace un recorrido, va a ver cómo se le ha ido quitando espacio a los usuarios. Esos espacios, ¿no es cierto?, donde son las salas de espera, que se han tenido que ir construyendo box improvisados para poder, ¿no es cierto?, para que estos profesionales, por ejemplo, puedan en cierta forma entregar con un poco más de privacidad, ¿no es cierto?, sus atenciones. ¿Cómo no? Lo que hay que hacer es la normalización de los distintos CEFAN, especialmente, ¿no es cierto?, el CEFAN 18 de septiembre, que ya estamos del año 2009, me parece, por ahí fue que empezó este tema de la normalización. No, antes de eso inclusive, Ujú. había empezado el tema de la normalización del CEFAN 18 de septiembre y se ha ido postergando en el tiempo, en realidad. Como lo del Bencur, la ampliación también, Exacto. de otras cosas. Entre otras cosas, claro. Y de ahí, bueno, hoy en día en realidad, ¿no es cierto?, ya en el sector sur, se va a contar con un centro comunitario, que es el SECOF del Juan Juan Damiano, Damiano, ¿no es sí, cierto?, sí. que
debería estar entrando a funcionarios en funcionamiento ya en estos días. En realidad debería haber empezado, me parece que lo tenían proyectado para principios de noviembre, pero algo ha pasado en realidad de ahí que no se le ha podido dar el vamos. En estos minutos finales que nos quedan de programa, Alberto Vargas, presidente de la CONFUSAN, de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, cuéntanos, ¿qué están esperando ustedes? Se está quedando muy poco tiempo, estamos en día martes 8, hoy día recién se vuelven a reunir las comisiones para poder seguir deliberando sobre este tema. ¿Cuánto más crees tú que puede durar? Porque ustedes ya no van a levantar el paro mientras no haya solución. No pueden volver a foja cero y que esto se negocie, a no ser que el gobierno le diga o los organismos negociadores le digan, mientras no depongan el paro no podemos seguir conversando. No sé, ¿qué otro arreglo puede haber aquí, crees tú? Acá hay dos situaciones que se van a presentar. Una es, ¿no es cierto?, que efectivamente la Cámara... Es decir, el texto del veto aditivo nosotros no lo conocemos. Lamentablemente, en cierta forma, ¿no es cierto?, aquí se ha trabajado... Acá ni en el norte tampoco, los dirigentes centrales, ¿no? No lo conocen. No, porque si no yo hubiese sido claro en decir que el gobierno está ofreciendo, en vez de un 3,2, está ofreciendo un 3,5, por ejemplo. Ya. Pero eso no es efectivo. Nosotros tenemos claro, en cierta forma, que, según inclusive los medios de prensa, ¿no es cierto?, del norte, en realidad, inclusive, dicen que no repondrían el 3,2%. Eso es insuficiente porque eso es lo que inclusive, vuelvo a repetirlo, rechazó la Cámara de Diputados y lo rechazó los senadores. Ya. Y lo único que estarían mejorando efectivamente los bonos, y para nosotros efectivamente eso es suficiente. Entonces, ¿cuál va a ser el llamado que va a hacer la mesa del sector público? Efectivamente, ¿no es cierto?, a rechazar esto. A rechazar efectivamente, ¿no es cierto?, el reajuste del 3,2 y el tema del mejoramiento de los bonos. Se va a solicitar que los senadores y diputados lo rechacen ese proyecto. Y eso efectivamente, claro, va a significar nuevamente volver a cero de nuevo. Es decir, o seguir manteniéndose en cero en realidad, hasta que en cierta forma el gobierno entienda en realidad de que es insuficiente. ¿Cómo no? Mira, hay diferentes consultas acá. Dice OS, atención dental, urgencias atienden. Sí. ¿Están atendiendo? Sí, en el CEFAM 18 de septiembre empieza desde las 5 de la tarde las urgencias dentales. Inclusive se están haciendo algunas urgencias dentales a la primera hora de las 8 de la mañana en algunos CEFAM. No en todos, pero se están haciendo algunas urgencias. Don Juanito dice, debo renovar mi subsidio único familiar. No puedo renovar por el paro. Si no renuevo, lo pierdo. Desarrollo comunitario no están allí y ellos ganan y nosotros perdemos, dice. Otra consulta y acá. Ojalá hable del bono de 500.000 pesos que reciben cada 3 meses. ¿Eso es verídico? No sé. Sí, a mí me gustaría que se transforma que cuando se hacen este tipo de cosas se den los argumentos, en realidad. No sé a qué bono se refiere en realidad, pero efectivamente hay un cada 3 meses 500.000 pesos, harta platita. Claro, efectivamente. Sí. Es bastante en realidad, no sé de dónde, pero yo soy bastante transparente, inclusive lo que tenemos los funcionarios públicos en definitiva, ¿no es cierto?, que nuestras remuneraciones están transparentadas en las páginas, en todas las páginas, ¿no es cierto?, de los sectores públicos. Situación que no pasa en el mundo privado. Primer punto en realidad. Sí, claro. Es decir, ellos podrían decir, tiene un bono de 500, no sé, esta persona, ok. Pero, a ver, quiero ser rotundo de que no hay ningún bono que sea de 500.000 pesos en realidad, por lo menos en la atención primaria. Y tengo entendido que tampoco en cierta forma en ningún del sector público en realidad, porque se trabaja por metas y las metas están como asociadas. Hay un bono que se llama el bono zona extrema. Me dicen ahí, está en la... en la suma de todo lo que aprobó el Congreso, dice, en otras palabras. Está ahí en la página. A ver, el Congreso hasta ahora no ha aprobado nada. El artículo primero y el artículo 49 no han sido aprobados. Eso es donde lo que está incorporado hoy en día en el veto auditivo. Ya. Y qué montos vengan allá adentro, en realidad realmente la mesa del sector público no lo conoce porque no se la ha entregado a la mesa. ¿Cómo no? Y como yo le decía, a ver, nosotros tenemos un bono que se llama el bono zona extrema, que efectivamente se paga 3 meses, porque si se pagara mensualmente ese bono en realidad, es decir, uno lo tendría que dividir por 3, ¿no es cierto? Y el bono sería, ¿no es cierto?, no sé, pues de 100.000 pesos. Pero no lo pueden pagar porque se paga 300.000 pesos, pero eso se llama bono zona extrema en realidad. Zona extrema. Zona extrema, que esa es compensatorio a las diferencias, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de asignación de zona con el mundo de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas tienen una mejor zona que nosotros. Sí, claro. Y el Poder Judicial es otra. Entonces También. nosotros somos los que menos zonas ganamos de los funcionarios públicos. En general.
Alberto, yo quiero agradecerte que hayas venido hoy día. Lo que sí me queda claro es que todavía no hay ninguna luz de arreglo en esta paralización. Así como vamos, podemos pasar toda la semana nuevamente y aquí no, salvo los turnos éticos que tú mencionaste y algunos, hay una comisión puerta en todos los consultorios, ¿no? En Comisión todo, puerta, exacto. en donde la gente llega y de acuerdo a la gravedad del hecho, a la documentación que se quiera, los remedios, en fin. El tema de farmacia opera en todos los consultorios en las tardes solamente. ¿Se entregan remedios, sí o no? Sí, de 5 a 8, De 5 a 8. especialmente los CEFAM que son como uno, tiene mayor población, que es Sí. el Mario Bencur, Juan Damianovich y 18 de 18 de septiembre. septiembre. Ya son, esos son los que tienen cierta forma de este horario. Pero también en el Carlos Ibañez igual se están entregando en ese horario porque ellos tienen lo que se llama extensión horaria. Entonces ¿Cómo no? ahí también Y tienen los, la dosada farmacia. y los sapos están atendiendo. Y los servicios, sí, los SAPUS también. Los SAPUS están trabajando normalmente, como ya ¿Cómo te no? lo señalé delante, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Era para repasar. Sí. Gracias, Alberto. ¿Ah? Muchas Ojalá gracias por la tengamos invitación. solución pronto acerca de esta temática y bueno, se logre destrabar esta mesa de diálogo. Ahí lo decía una de las informaciones, que entre el gobierno y nueva mayoría no hay alineación respecto a cómo poder abordar la temática y estamos entrabados ahí en esa situación. Así que ojalá tengamos noticias, no sé, mañana o en la tarde, no sé, en algún momento que logre, en definitiva, aplacar las fuerzas y podamos volver a la normalidad. Gracias. Muchas gracias. Alberto Vargas nos ha acompañado, el presidente de la Confusan, en esta primera conexión. Bueno. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Primera